Yo en el día de hoy os voy a hablar de la pandemia silenciosa, que no es ni el COVID, ni la viruela del mono, ni ninguna infección de transmisión sexual que podéis imaginaros, sino que es una pandemia que no somos realmente conscientes de ella y es algo que es realmente importante. Y esa pandemia es la obesidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se define como la acumulación excesiva o anormal de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Pero lo importante no está en la población adulta, sino que lo realmente importante está en la población infantil. Y es que España es el tercer país del mundo que tiene la tasa de obesidad más alta, el tercero de Europa y el 21 de todo el mundo. Y es un 33,8%, es decir, 1 de cada 3 niños actualmente en España padecen obesidad. Y esto se debe principalmente a unos hábitos nutricionales que son incorrectos, es decir, estos niños ya no duermen las suficientes horas, no realizan la misma actividad física y además tienen una alimentación en la que predomina sobre todo la comida basura, productos procesados y un exceso en carne. Es decir, que ingerimos un número de calorías a través de la comida o la bebida que es superior a la que gastamos. Y esto desarrolla la acumulación de grasa en los tejidos que conlleva al sobrepeso y a la obesidad. Y esto no solo tiene problemas a nivel de salud, sino que también tiene de la obesidad en sí, sino que también tiene problemas asociados a ella, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 o el cáncer, entre otros. Llegando a este punto, nos planteamos de cuál puede ser la solución para reducir el sobrepeso. Pues bueno, desde hace bastantes años, numerosos agentes de salud pública están promoviendo la actividad física para combatir la obesidad. Entonces, una de las posibles estrategias que se podría hacer es la actividad física. Aparte de ello, también es necesario que tengamos unos hábitos alimentarios saludables, es decir, que tengamos una dieta rica y variada en la que predominen sobre todo vitaminas y verduras, que son dos de los alimentos que menos ingerimos en nuestras vidas. Yo estoy en la Universidad de Barcelona, ¿vale? Y en nuestro grupo trabajamos con esta maravillosa enzima, que es la carnitina palmitoyltransferasa 1A, que de forma abreviada voy a llamar CPT1A. Esta enzima es una enzima mitocondrial. Bueno, no es complicado, lo voy a explicar sencillo. Que ya escucho, ¡guau! Bueno, es una enzima mitocondrial, ¿vale? Que básicamente lo que hace es que todo el exceso de grasa que tengamos entra aquí a la mitocondria, se quema, se oxida y se obtiene energía para que las células puedan llevar a cabo sus funciones. Este proceso se conoce como oxidación de ácidos grasos. Y entonces en nuestro grupo lo que hemos hecho es modular esta oxidación de ácidos grasos en diferentes tejidos, como son el músculo, el hígado, el páncreas, el tejido adiposo y el hipotálamo. De todos ellos hemos estudiado todos, pero yo por tiempo no me da hablar de todos, me voy a centrar sobre todo en el hipotálamo, que es una pequeña región que tenemos todos en nuestro cerebro que se encarga del mantenimiento de este balance energético. Si sobreexpresamos esta enzima que os he comentado en el hipotálamo, vemos que en ratas produce tanto obesidad como hiperfagia. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿cómo sobreexpresamos esta enzima? Pues para ello lo que hicimos fue diseñar un virus que inyectamos en el cerebro, en el hipotálamo concretamente, de estas ratas, y lo que vimos es que al paso de las semanas, ¿vale? Aquí están representadas en negro, veis cómo estos animales comían más y además iban aumentando su peso, desarrollando así obesidad. Entonces, viendo estos resultados que tuvimos preliminarmente, dijimos, pues si sobreexpresamos esta enzima da obesidad, posiblemente si reduzcamos la expresión de esta enzima, nos dé una reducción del peso y una prevención de la obesidad. Entonces lo que hicimos fue generar un animal transgénico, que es este que veis aquí, en el que eliminamos la CPT en unas neuronas del hipotálamo. Y lo que observamos es que estos animales, que están representados aquí en azul oscuro, ganaban menos peso en comparación con los controles, y esto se debía a que comían una menor cantidad. Entonces, una posible estrategia para combatir la obesidad podría ser alterar o modificar la expresión de esta enzima en el hipotálamo. Y aparte de ello, también nos dimos cuenta, a través de una serie de test físicos que realizamos en los ratones, y los resultados que obtuvimos de ello fue que los animales a los que quitamos esta enzima en el hipotálamo corren una mayor distancia que los animales control. Por lo que no solo previene de la obesidad, sino que además mejora la capacidad física. Y no solo ello, sino que también recientemente hemos analizado el papel que tiene esta enzima en el envejecimiento. Como veis, el ratón control, no sé si se verá muy bien o no, pero bueno, presenta un mayor número de canas en comparación con los ratones a los que quitamos esta enzima. Por lo que pensamos que quizá también podría tener un papel en el envejecimiento. Entonces realizamos un ensayo de longevidad en el que veis que los ratones a los que quitamos esta enzima tienen una esperanza de vida muy superior en comparación con los controles. Por tanto, ya como resumen de todo, si queréis reducir esos kilitos además, mejorar vuestra capacidad física o incluso prevenir el envejecimiento,
Nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que os he dejado aquí el Twitter, que es @betausiv. O si tenéis cualquier pregunta, curiosidad, inquietud sobre la charla, también os he dejado aquí mi Instagram, que me podéis hablar sin problema. Y bueno, deciros también que todo esto no lo he hecho solo, obviamente, lo he hecho al lado de un gran equipo que me ha apoyado en todo momento. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Science Queers.